en algún momento hay algo pues que a ustedes les gustaría que exploráramos un poco más a profundidad, pues solo mencionen en el chat o interrúmpenos aquí. Con gusto, pues vamos a abordarlo un poco más. Vamos a comenzar. Entonces, ahorita voy a empezar a presentar. Entonces, solo yo creo que ahorita ya se puede ver, solo si alguien me puede confirmar. Sí, ya se puede ver. ¿Ya? Ah, va, buenísimo. Bueno, entonces nos vamos a centrar, como les dije, aquí en esa parte de lo que es el examen físico y pues posteriormente en lo que son los síndromes. Entonces, empezando desde ya en la inspección, estos son los aspectos que vamos a tener en mente. Va a ser la marcha, la actitud, mano de garra, fascias, pelifarenas y finalmente el cuello. Muchas de ellas, por ejemplo, marcha, actitud y fascias, vamos a recordarnos a lo que vimos en inspección general y de hecho el documento hace alusión a algunas de estas cosas. Una marcha es bien sencilla y es de que básicamente lo importante a recordar es de que se caracteriza por ser lento y a pasos pequeños y esta puede estar causada por tres cosas que son sumamente importantes en las enfermedades cardíacas, si se dan cuenta, la angina, la disnea de esfuerzo y edema de miembros inferiores. Esa es pan de cada día en todo lo que hemos visto de cardio y es interesante cómo se relaciona esto con la marcha, también con la actitud. Y en esta vamos a tener dos específicamente, uno que es en la precordargia y uno que se relaciona con la disnea, que sería la ortopnea. La primera, que es que cuando tengamos una angina de pecho, el paciente se va a comportar de manera inmóvil. ¿Por qué? Porque la angina empeora con el movimiento y con el esfuerzo, entonces es una forma de aliviarlo también. Y en el infarto agudo del miocardio, especialmente si es el primer ataque, los pacientes se van a encontrar en movimiento, como inquieto o angustiado. Ahora en la ortopnea, esta va a ser una posición sentada, ya sea en una silla o en una cama, con los pies colgando para mejorar la disnea de decúbito que experimenta el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Eh, es importante a la hora del interrogatorio cuestionar al paciente con cuántas almohadas él o ella duerme, ya que este puede ser un indicador de que si se presenta o no la ortopnea. Entonces, ¿por qué es de que el paciente adopta esta posición? Bueno, es por las siguientes razones. Uno, aumenta la capacidad vital porque facilita los movimientos de expansión y retracción torácica, ¿verdad? Además, mejora la movilidad diafragmática, ya que de esta manera el diafragma al descender se apoya de la gravedad y además reduce la congestión pulmonar, lo que aumenta un poco esa elasticidad y evita de que se comporte de manera rígida. Ahora es importante también recalcar aquí que en la insuficiencia cardíaca grave ya no se presenta la ortopnea, pero esto no es un signo de mejora, sino lo contrario, es un signo de empeoramiento. ¿Y por qué se da esto? Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda y se da la congestión pulmonar y llega a tal grado de que se afecta el corazón derecho por tricuspidización, este líquido que normalmente estaba en el pulmón se redistribuye hacia los miembros inferiores y el sistema esplácnico, ¿verdad? Es por eso que ya no se presenta la disnea de decúbito, pero como ustedes podrán ver, el hecho de que se afecta el otro lado del corazón no es para nada un signo de mejoría, sino todo lo contrario. Luego vamos a pasar a la mano de guerra. Este se relaciona específicamente con los dolores angoroides en la angina o en el infarto agudo del miocardio. Y entonces vamos a tener a nuestro paciente inmóvil, como habíamos dicho de angina, o puede ser que esté móvil en el caso del infarto, angustiados, y lo característico es con la mano en dedos de garra sobre el área de corbata de Wenckebach, o puede ser también posible de que no esté como en garra, sino el puño, ¿verdad? Esté en la mano empuñada y ejerciendo cierta presión sobre el tórax. Esto yo trato de relacionarlo, no sé si se recuerdan en fisiología, pero hablaban de la como ese tipo de alivio del dolor por medio de la, ¿cómo se diría? Excitación colateral. Voy a tratar de estimular fibras nerviosas táctiles para quitarle un poco ese procesamiento que le da el cerebro a las pues, señales nocivas. Y así es como trato pues de recordarme por qué alguien haría ese movimiento con la mano. Ahora vamos con lo que son las fases.
tenemos la hipocrática, que aquí lo saqué de lo que habíamos visto en inspección general. Es una cara pálida, con sudor, característico de ojos hundidos y una mirada fija y inexpresiva. Creo que esto es como lo más clave, o, pues al menos mis doctores lo que más énfasis le han hecho. También la cianosis labial o peribucal y el aleteo nasal. Y es importante, como podrán ver, eh, se presenta en patologías bastante severas, como lo es el síncope, el shock, el infarto agudo del miocardio y la angina. Y era algo que en el documento de inspección se hacía alusión, ¿verdad? Que se presentaba en fases agónicas de procesos normalmente ya terminales. Ahora, en lo que son piel y farenas, vamos a evaluar los siguientes aspectos. Tenemos lo que es la palidez, la cianosis, la ictericia y, no, el edema y los ¿cómo se llama? Dedos en palillo de tambor o acropaquia. Entonces, empezando con la palidez, esto se va a dar por una vasoconstricción cutánea y puede ser generalizadas y permanentes, generalizadas y temporales, localizadas y permanentes y localizadas y temporales. Sin embargo, el documento de cardio solo hace alusión a las primeras dos. Cuando es generalizada y permanente, este normalmente se presenta en pacientes con valvulopatías aórticas graves e insuficiencia mitral. También tenemos las generalizadas y temporales, y estas se presentan en pacientes con síncope, con shock, en aquellos que tienen infarto agudo del miocardio, hipotimia, ¿verdad? Que sabemos que es como lo que precede al síncope, y la angina. En cianosis, aquí como yo lo había colocado en síntomas para tener todo lo de cianosis, al igual de edema, en como un solo lado, lo vamos a ver aquí. Básicamente la cianosis es la coloración azulada de la piel y la mucosa, y lo importante aquí es de que esto se debe a la presencia de más de 5 gramos por decilitro de hemoglobina desoxigenada en los lechos vasculares. Y nos hablaban también, en lo que era inspección, si no mal recuerdo, también nos hablaban de que había cianosis periférica y central, y en el caso de la cianosis cardiogénica va a ser central. Y esta va a ser ¿cómo se diría? No, sí, generalizada y permanente en pacientes recién nacidos que tengan una cardiopatía congénita que dé una comunicación derecha-izquierda. Y esto se da porque la sangre desoxigenada del corazón derecho pasa al ventrículo izquierdo y entonces obvía toda la circulación pulmonar y se distribuye a través del el sistema circulatorio sistémico como sangre desoxigenada. Y esto es razón por la cual, a pesar de que se administre oxígeno, no va a mejorar, porque como la sangre obvía completamente la circulación pulmonar, no va a haber forma de que se oxigene. Ahora, cuando esta cianosis central no es cardíaca per se, sino es pulmonar, como por ejemplo el cor pulmonar, que es una afección del corazón derecho debido a una enfermedad pulmonar primaria. O sea, está primero la enfermedad pulmonar y a consecuencia de ello se da el problema al corazón. Y esta es la causa principal de cianosis central en mayores de 50 años, y ya que aquí sí está, en efecto, la circulación pulmonar sí puede mejorar con oxígeno. Y además, cuando ya la enfermedad de raíz pulmonar mejora. Y otra cosa muy importante que también nos hacía mención el documento, bueno, tal vez no creo que sea tan importante, pero como un dato interesante, que es en pacientes que tienen poliglobulia, o es decir, policitemia, ¿verdad? Un gran número de glóbulos rojos. Debido a esta hipoxia y al gran número de glóbulos rojos circulantes, se puede aumentar esa coloración azul y dar un aspecto casi negruzco, característico en los labios, por lo que menciona el documento. De una vez vamos a ver el edema, ya que estamos aquí. Y el edema creo que sí es uno bien importante, y más cuando veamos lo que es insuficiencia cardíaca. Pero bueno, básicamente empezando es la acumulación de líquidos en el espacio intersticial, y esto, como hemos visto, se debe clásicamente casi que solo a insuficiencia cardíaca. Se presenta como una tumefacción blanda, y esto es importante, puede no presentarse hasta después de sobrepasar los 5 litros, y solo se puede evidenciar de manera
como el aumento de peso, pero físicamente uno viendo a un paciente podría pasarlo desapercibido. Y aquí tenemos como las cuatro razones que podrían incidir en su desarrollo. La primera es que haya un aumento de presión hidrostática en el limbo venocapilar y esto pues debido a la éstasis venosa retrógrada por la insuficiencia cardíaca derecha o global. Entonces aquí lo que sucede es de que la presión hidrostática va en aumento, la presión oncótica vascular se mantiene igual, al igual que las presiones del lado intersticial, y eventualmente la presión hidrostática va a vencer la presión oncótica vascular y la hidrostática intersticial y va a empujar líquido hacia afuera. Además, esto se va a ver aumentado porque la anoxia favorece el trasudado, o sea, cuando se presenta la anoxia, esto genera una mayor pe- permeabilidad de los capilares y favorece el exudado hacia el espacio intersticial. Pero también podría ser de que lo que pasa es que hay una disminución de la presión oncótica o osmótica por hipoproteinemia y esto puede presentarse cuando un paciente tiene una ingesta deficiente de proteínas, tiene alguna lesión hepática y derrame pleural, ¿verdad? Siempre hay un desbalance de todas estas presiones. También puede ser porque hay un aumento de retención de agua y sodio por anoxia renal que pues eventualmente llegarán a lo que es el aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Pero este se da porque la anoxia, el riñón lo interpreta como hipovolemia, es decir, que piensa de que no hay suficiente volumen sanguíneo en la circulación y entonces esto pues desencadena el sistema de renina, angiotensina, aldosterona que pues termina o culmina con el aumento de la reabsorción del sodio y agua. Y de manera incidente, por lo que hemos visto en Pharma, ¿verdad? La secreción de aldosterona está directamente relacionada con la secreción posterior de vasopresina o ADH. Entonces, significa que si esto puede tener también un efecto en este cuarto aspecto, porque como sabemos, la vasopresina actúa al igual que la aldosterona en la parte terminal de la nefrona y actúa de la misma manera, estimulando la reabsorción de sodio y por tanto de agua en los túbulos distales, como podemos ver. Y aquí también lo dice, debido al aumento de aldosterona, debido a la extravasación del líquido intersticial, que esto también puede contribuir a esta interpretación de parte del riñón como hipovolemia. Ahora, con lo que es el edema, se va a presentar de manera clínica inicialmente en los pies y tobillos, ¿verdad? O por el efecto de la gravedad cuando uno está en bipedestación. Y van a ser bilaterales, simétricos, ascendentes y van a presentar el signo de Godet o la fobia. Si se dan cuenta, todas estas tres que acabamos de mencionar van como de la mano con lo que uno esperaría con el efecto de la gravedad, ¿verdad? El agua se distribuye equitativamente en todo el espacio, sin importar si es pie derecho o pie izquierdo, y de abajo hacia arriba, creciendo pues paulatinamente. En los grados, esto no lo menciona el documento, pero pues decidí agregarlo para tener una idea más clara de esto del signo de Godet. Y básicamente es que cuando uno pone una presión digital sobre la zona del edema y luego la retira, va a quedar una huella persistente y se puede medir en 4 grados. El primer grado es cuando es una depresión leve lo que queda y desaparece casi instantáneamente. De grado 2 cuando esta depresión ya es mayor a 4 milímetros y tarda en desaparecer más de 10 segundos. Un grado 3 cuando la depresión es mayor a 6 y tarda en desaparecer ya más de un minuto. Y finalmente el grado 4 cuando la depresión puede ser más de 1 centímetro y ya estamos hablando de una desaparición de cuestión ya de minutos, no de segundos, ¿verdad? De 2 a 5 minutos. Otra característica es de que por el mismo efecto de la gravedad puede ser que en pacientes que estén encamados o los pacientes cuando duermen no es evidente en la mañana, como pueden ver, debido al decúbito y además a la necturia. Pero este edema no desaparece, solo se redistribuye y entonces se mueve a la región sacra, ¿verdad? Esa región pélvica y a los muslos. Es raro ver el edema facial, pero menciona el documento de que se presenta en insuficiencia cardíaca derecha pura, secundaria a cor pulmonale, en un derrame pericárdico con taponamiento y pericarditis constrictiva.
Sin embargo, no alcanza la intensidad de lo que se vería en una enfermedad renal y además que el edema es frío, por lo que además se puede presentar cianosis. Entonces, si se dan cuenta, todas estas tres que están relacionadas con el edema facial tienden a afectar directamente el corazón derecho y por proxy afectar la vena cava superior, lo que podría dar ese edema ya cerca a la cara. Además, el edema se va a presentar en estructuras anatómicas donde exista tejido laxo, como el escroto, la vulva y los párpados. En los miembros inferiores se presenta cuando uno está de manera ambulante en bipedestación, como habíamos hablado, cuando uno está encamado, se va a presentar en el sacro y parte posterior de los muslos, y cuando ya el edema empieza a aumentar en volumen, puede afectar las cirrosis de algunos órganos, es decir, que en la pleura se puede empezar a acumular líquido y dar un derrame pleural, en el pericardio dar un derrame pericárdico, en los testículos y vagina dar lo que es un hidrocele, en la cavidad abdominal dar lo que es ascitis, que como veremos posteriormente está relacionado con la insuficiencia cardíaca derecha, y ya cuando es un grado bastante extenso y se da en el cuerpo de manera generalizada, se le conoce como anasarca. ¿Ok? Entonces vamos a ver la ictericia. La ictericia también es importante, esta está relacionada de nuevo con la insuficiencia cardíaca derecha. Esta es la coloración amarillenta de la piel y puede deberse a la congestión hepática con necrosis centrolobular y a la destrucción de la hemoglobina extravasada en la sangre por un infarto pulmonar. Como ustedes saben, la ictericia es secundario al aumento de bilirrubina, ya sea conjugada o no conjugada en el lecho vascular, y la bilirrubina es un metabolito de la degradación de la hemoglobina. Entonces, como ustedes como pueden ver, el hígado es el centro donde la bilirrubina se conjuga, entonces si este está afectado, pues me puede dar ictericia y de igual manera, si yo tengo una destrucción de eritrocitos y consecuente destrucción de hemoglobina, también va a aumentar la concentración de bilirrubina en sangre y me puede dar ictericia. Y pensemos, ¿verdad? O sea, es un signo de alguna valvulopatía. Por ejemplo, si hay alguna valvulopatía tricuspidia, me va a afectar lo que es el corazón derecho, ¿verdad? Ahí está colocada esa válvula auricoventricular. Y si es una valvulopatía mitral, me puede ser que esté en insuficiencia cardíaca izquierda, pero en este caso, cuando ya me está provocando algún infarto pulmonar, es porque ya esta es una insuficiencia cardíaca grave con hipertensión pulmonar. Luego, finalmente, viendo los dedos de palillos en tambor. Este es un hallazgo que se encuentra en pacientes con hipoxia crónica o alguna afección broncopulmonar o cardíaca crónica y es una deformidad de las falanges distales de las extremidades. También los dedos en palillo de tambor, también conocido como hipocratismo digital, a veces se ve acompañado de las uñas en vidrio de reloj, que es esa curvatura que se le da a las uñas por el crecimiento desorganizado y acelerado del tejido conjuntivo y hace que, no sé si han visto como esos relojes antiguos que eran como de bolsillo, que literal, el vidrio que cubre todo el mecanismo es abultado y abombado, entonces así es como se veían las uñas y por eso es que se le da ese nombre. Como habíamos dicho, la hipoxia crónica va a dar como consecuencia la liberación de ciertas moléculas que van a favorecer este crecimiento desorganizado, como lo es el factor inducible por hipoxia, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y esto se presenta en pacientes con cardiopatías cianógenas, ¿verdad? Si el paciente está cianótico, significa que tiene hemoglobina desoxigenada, está hipóxico, por lo tanto, se van a secretar estos componentes, lo que me puede dar de manera crónica este crecimiento en las falanges distales. Y en el documento de inspección también menciona, si no mal recuerdo, que esto puede darse en miembros superiores e inferiores. En superiores empezando con el pulgar y en inferiores empezando con los dedos gordos del pie. Y algo bien interesante que con Marco lo vimos mientras estábamos haciendo un panuchis una vez, es de que el documento menciona de manera capciosa, ¿va? Que este es un
proceso crónico, pero que se puede presentar en cuestión de meses o puede ser súper rápido y darse casi de manera instantánea. Entonces, solo para que lo tengan en mente, porque en un par de noches me recuerdo que nos vino una pregunta así, algo capciosa. Pero bueno, y finalmente vamos a ver lo del cuello para terminar lo que es inspección. Y aquí el documento nos menciona que cuando nosotros estamos realizando la inspección del cuello, vamos a evaluar básicamente dos aspectos. Primero, lo que es la turgencia o básicamente evidenciar cómo está la presión venosa sistémica y pues ya si se evidencian las venas, porque normalmente como ustedes saben las venas están colapsadas, si ya se evidencian, vamos a ver sus pulsaciones, como si fuera una arteria, que nos puede dar información acerca del ciclo cardíaco y algún tipo de alteración que ahí se presente. Entonces, en la turgencia, que es el que desarrolla el documento, hablamos del reflujo hepatoyugular o ingurgitación yugular, que como veremos posteriormente se relaciona con la maniobra de Rondeau-Pasteur y también con la de Lien. Lo dividimos en dos para que sea más fácil de abordar, porque nos menciona que esto se puede dar de manera fisiológica y patológica. Cuando se da de manera fisiológica es cuando nosotros tenemos un paciente que se encuentra en decúbito dorsal y pues, se flexiona en posición semilevantada y que el cuello no se encuentra a un ángulo mayor de 40 grados con respecto a la cama. Y ahí es cuando se van a observar las venas yugulares internas y externas por ingurgitación en sus tercios inferiores y que esto normalmente en personas erguidas se da cuando ellas tosen, gritan, cantan, ejercitan, se emocionan, pujan o levantan las extremidades, pero esto se normaliza rápidamente si la función miocárdica es normal y es pues lo que se esperaría y si como tal vez lo vamos a ver más después, pero esto tiene mucha similitud con esa prueba de Rondeau-Pasteur. Y si se dan cuenta, casi que todas las actividades que aquí se mencionan son actividades en las que o el sistema nervioso simpático está activado o donde se aumenta la presión intratorácica. Y entonces, si se aumenta la presión intratorácica, va a reducir el retorno venoso y puede provocar esa ingurgitación que se presenta en los tercios inferiores de las yugulares internas y externas. Ahora, cuando es patológico, es cuando la ingurgitación se presenta a un ángulo mayor de 40 grados y entre más se eleve hacia la posición erguida y persista la ingurgitación, significa que va a haber un mayor grado de afección cardíaca derecha. También se menciona que es patológico si la ingurgitación está presente más allá de la altura del manubrio del esternón. Como ustedes recuerdan en anatomía, el esternón está formado por básicamente tres partes, que es el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Entonces, el manubrio sería como que esa primera parte desde la escutadura yugular hacia el ángulo de Lewis, donde se une el manubrio con el cuerpo. Entonces, si está presente arriba, más allá de como esa distancia, si ustedes se miden el manubrio, si está más allá de esa distancia, es que es patológico. Y también es importante de que cuando nosotros estemos inspeccionando, evaluemos ambos lados del cuello, ¿verdad? Como tenemos en dos yugulares internas y dos yugulares externas, una de cada lado, vamos a evaluar una y la otra. También, bueno, como les decía, esta es una evaluación de la turgencia o de la presión venosa sistémica. ¿Por qué? Porque normalmente en la aurícula derecha la presión es cero, entonces las venas van a estar colapsadas. Pero si hay regurgitación significa de que la presión en la aurícula derecha ha aumentado, por lo tanto esa sangre ya no puede entrar. También otra observación interesante es de que si este signo está presente cuando el paciente tiene shock o está en shock, nos indica que es un shock cardiogénico y que puede ser debido a una insuficiencia cardíaca derecha o global o bien por un taponamiento cardíaco por derrame pericárdico. De igual manera, ¿verdad? Si se dan cuenta de todas estas patologías, se ve afectada la capacidad de bomba del corazón y entonces ya no puede recibir toda la sangre que le entra porque por sí le cuesta sacar pues, lo poco que le entra.
Y como habíamos mencionado, ¿verdad? Se presenta insuficiencia cardíaca derecha o global. Como es derecha, también hay que pensar en cor pulmonales si el paciente tiene una afección pulmonar que lo predece. Y como habíamos mencionado, si este es desencadenado o puede desencadenar una valvulopatía tricuspidia, el taponamiento cardíaco con derrame pericárdico, pericarditis y el enfisema. El enfisema lo he pensado y la forma en la que yo lo analizo es como tenemos el tórax en tonel debido al aplanamiento de las costillas y el atrapamiento aéreo, significa que nuestra presión intratorácica aumenta por ese aire que se acumula. Entonces esa presión también se ejerce sobre el corazón y como que lo dificulta, ¿va? El corazón intenta bombear la sangre hacia afuera y es como que tuviera algo desde afuera que lo está oprimiendo y trata de colapsarlo, lo que puede pues darnos estas ingurgitaciones yugulares. También este es un dato muy importante para tener en mente, porque es cómo varía esto durante ciertos movimientos, especialmente los respiratorios. Normalmente uno esperaría una disminución en la inspiración, ¿verdad? Claro, cuando nosotros inspiramos, el diafragma desciende, aumenta el volumen del espacio de la caja torácica y disminuye la presión. Pero si en lugar de disminuir la ingurgitación aumenta, este es un signo de Kussmaul positivo. Y esto nos va a indicar un taponamiento cardíaco, que era una de las razones por las cuales podía presentarse este signo. Y además está asociado al pulso paradójico que observaremos en un momento. Entonces, básicamente de esto, saber que está relacionado a insuficiencia cardíaca derecha global y que como está relacionado con la derecha, puede deberse a col pulmonales si hay una enfermedad pulmonar y que además cuando se relaciona con taponamiento cardíaco, puede presentar signo de Kussmaul positivo. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que es inspección. Antes de pasar a palpación, solo quiero saber si alguien tiene alguna duda, algo que no quedó claro, o todo bien. Ok, creo que todo bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el siguiente aspecto, que sería palpación. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, percusión está dentro de normalmente los pasos que uno tiene que tomar en un examen físico completo, pero el documento menciona que realmente no se obtiene mucha información y por eso no se trata ahí. Entonces, en la palpación vamos a ver lo que es la técnica, el punto de impulsión máxima o PIM, también llamado choque de punta o apexiano, el frémito o thrill y el pulso arterial. Hablando primero de la técnica, es importante de que nuestro paciente en supino esté en supino y que nosotros como médicos estemos al lado derecho. Esto es para pues estar en una posición más cómoda y no pues palpar. Normalmente las personas somos dominantes la mayoría somos dominantes con la mano derecha, entonces si estamos del lado izquierdo podría incomodar este procedimiento, entonces por eso nos ponemos del lado derecho y vamos a palpar con la palma de la mano o técnica de Bar, el área precordial. Esta es la técnica más sensible para el Fremito 3, que es una sensación de vibración percibida cuando se palpa el precordio. Y esta es la secuencia que se tiene que seguir. Primero, siempre utilizando la técnica de Bar, vamos a palpar el apex, que se encuentra en el foco mitral y tricuspidio. Luego vamos a movernos hacia la derecha y hacia arriba un poco, ¿verdad? No tanto a la derecha, más hacia arriba, sobre el borde esternal izquierdo. Y finalmente vamos a subir hacia la base del corazón, tocando lo que es o palpando el foco pulmonar y aórtico. Luego de que utilizamos la técnica con la palma de la mano, técnica de Barn, vamos a cambiarlo a simplemente palpar con el segundo y tercer dedo de la mano hábil. Este es como para ser un poco más sensibles en nuestra palpación y distinguir aquí, en este caso, el punto de impulsión máxima y buscar además puntos dolorosos. Ese nos permite fluir directamente a lo que es el punto de impulsión máxima. Y este que es nada más el levantamiento que se experimenta en la región apexiana por el empuje del ventrículo izquierdo hacia adelante durante el comienzo de la sístole cardíaca.
y está compuesto de dos movimientos, básicamente. El primero, y es el principal, que es cuando se da el endurecimiento, reducción y redondeamiento del ventrículo izquierdo durante la sístole, cuando éste se contrae. Y luego, la siguiente parte de este movimiento sería el retroceso, ¿verdad? Una vez se contrae, se relaja y desaparece por un momento, cuando se expulsa la sangre contra el callado aórtico. El PIN puede ser evaluado durante la palpación, pero también durante la inspección. Aunque en la inspección yo siento que debería haber una patología bastante grave para que se presentase, o si el paciente realmente es delgado, de complexión delgada y se permite apreciar ese movimiento. Pero lo importante es, respecto a la evaluación semiológica, es de que para encontrarlo vamos a buscar la línea medioclavicular izquierda y luego vamos a intersectarlo con el quinto espacio intercostal. Y este es en la mayoría de pacientes, pero en niños lo vamos a buscar siempre sobre la línea medioclavicular izquierda, pero un espacio arriba en el cuarto, y en ancianos en el sexto. También, como habíamos mencionado antes, con esto de la inspección, en algunas personas se puede evaluar más fácil que en otras. Va a ser más fácil en hombres, más que todo por la ausencia de las glándulas mamarias que pueden interferir, ¿verdad?, con la palpación. Aquellas que son delgadas, por lo mismo, ¿verdad? Hay menos obstáculos o menos tejido entre la mano que palpa y la punta del ventrículo izquierdo, y aquellos menores de 20 años. Por el contrario, puede no percibirse en personas que sean obesas, musculosos, mujeres por la obstrucción de las mamas, y en el 50% de los pacientes mayores a 25 años. También una nota importante, como vamos a ver después en las posiciones, el PIM se evalúa de mejor manera en la posición de pachón, que es de cúbito lateral izquierdo. Vamos a corregir aquí. Pero tener en cuenta de que cuando el paciente esté en esta posición, el PIM se va a desplazar lateralmente de 2 a 4 centímetros. Entonces, cuando nosotros lo estemos evaluando en posición de pachón, siempre vamos a buscar línea medioclavicular izquierda, quinto espacio intercostal, pero después ya cuando encontremos ese punto, con nuestro metro medimos 2 o 4 centímetros lateralmente, ¿verdad? Hacia la axila, y ya tenemos como que, ok, ese rango es donde yo voy a tener que poner mi palma, ¿verdad? Para sentir de buena manera el PIM. Y de este se puede evaluar lo que es situación, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmo. Pero el documento solo hace como que un abordaje de lo primero, que es la situación. Nos menciona de que si el PIM está desplazado hacia arriba, puede presentarse en el derrame pericárdico, ¿verdad? Cuando existe líquido en el espacio pericárdico, crea como que una tina va y el corazón está flotando, y por eso es que se eleva a ese punto. También en obesos, ascitis y embarazadas en el último trimestre, más que todo por el aumento de contenido en la cavidad abdominal, y esto empuja el diafragma hacia arriba, y eso pues consecuentemente también empuja el corazón y la punta del ventrículo izquierdo. Ahora, lo contrario es cierto, ¿verdad? En pacientes donde la cavidad abdominal pues no existe tanta presión, el diafragma va a descender un poquito más, como lo es en los delgados o en pacientes con síndromes obstructivos de las vías inferiores, como en el asma y en el enfisema. Cuando esté desplazado hacia la derecha, hay que pensar en dextrocardia, ¿va? Primero, puede ser que el corazón normalmente está a la izquierda, pero tal vez el paciente lo tiene en la derecha. De igual manera, puede ser de que haya algún proceso de atelectasia o fibrosis pulmonar derecha, y entonces esto jala, como se pueden recordar en neumo cuando hablaban de atelectasias, ¿verdad? Que puede haber una desviación de los órganos mediastínicos hacia el lado afectado, y esto incluye el corazón. O bien puede ser de que haya algún proceso en el lado izquierdo que empuje el corazón hacia el lado derecho, como lo es un neumotórax, o algún tipo de masa izquierda puede ser debido a un tumor. Ahora, cuando el corazón, el PIM, perdón, está desplazado aún más hacia la izquierda, puede pensarse el opuesto, ¿verdad? Puede ser que haya alguna telectasia o fibrosis izquierda que jale el corazón hacia ahí, o que por el contrario hay algo en la derecha que empuja
el corazón un poco más hacia la izquierda. Las razones son las mismas, neumotórax y masas pulmonares, solo que en el lado derecho. Y finalmente nos menciona uno que es como una combinación, ¿verdad? De izquierda y abajo, pero este es característico del crecimiento ventricular izquierdo o la hipertrofia ventricular izquierda. Ok, ahora vamos a seguir con lo que es el Fremito Thrill, que si el PIM es como que fuera un golpe contra la pared torácica, el thrill es más una vibración continua y un poco más alargada. Y este puede presentarse en soplos intensos, aquellos que sean de grado 4 en adelante, y es debido a la turbulencia de la sangre. Estas se van a percibir cuando cuando la pared torácica vibre más que las vibraciones que se producen por los ruidos cardíacos. Además, se palpan de mejor manera en apnea postinspiratoria. Yo lo entiendo que es por la ausencia de aire en la cavidad torácica, entonces, ¿verdad? Saco aire, hay menos sustancia o materia entre la mano que palpa y el objeto que vibra. Y nos mencionan dos clásicos ejemplos. Si nosotros sentimos un frémito en el periodo diastólico, este es indicativo de estenosis mitral y se percibe mejor por lo mismo en el ápex cardíaco o el foco mitral. Ahora, si el frémito se percibe durante la pequeña pausa o la sístole, esto nos podría indicar una estenosis aórtica y se percibe obviamente en el foco aórtico que está localizado en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Este es importante, es el único foco que se encuentra en el lado derecho del tórax. Ok. Y finalmente pasamos a lo que es el pulso arterial. De este nos menciona de que se tienen que evaluar lo siguiente, o se tiene que caracterizar siguiendo estos criterios: la frecuencia, la amplitud, la igualdad o alternancia, ritmo, regularidad, velocidad de ascenso, forma, simetría, sincronismo y tensión. Frecuencia, eso se estudió en el módulo de signos vitales cuando vimos taquicardia y taquisfigmia y bradisfigmia. Taquisfigmia, latidos mayores a 100 o pulsaciones mayores a 100 por minuto. Bradisfigmia, menor a 60 pulsaciones por minuto. Ahora vamos a hablar sobre el primer aspecto que menciona en el documento de cardio, que es la amplitud. Y la amplitud básicamente es como que qué tanto se levanta, se podría decir, o así me lo explico a mí mismo, qué tanto o siento que se eleva la piel cuando yo coloco mis dedos. Y esto depende de la presión diferencial o presión de pulso. Eh, um, Básicamente presión diferencial es como la resta entre la sístole y la diástole. Entre más sea la diferencia, vamos a tener una presión diferencial más grande, y entre menor sea la diferencia entre estas dos presiones, va a ser una presión menor. ¿Y cuándo va a existir este aumento? Cuando perdón, cuando existe un aumento de esta presión, vamos a tener el pulso que se conoce como pulso magnus, que va a ser un pulso amplio debido a un aumento de la presión diferencial y que se presenta en insuficiencia aórtica. ¿Y esto por qué? Porque el gasto sistólico es aumentado porque hay una fracción que es regurgitada. Entonces, básicamente tenemos el ventrículo izquierdo que expulsa el volumen sistólico, pero debido a que la válvula aórtica no se puede cerrar bien, cierta parte de esa sangre regresa. Entonces, el corazón la próxima vez tiene como un volumen extra de sangre que mandar, lo que puede aumentar la presión que se experimenta de manera sistémica, aumentando la presión diferencial. También se va a presentar en el hipertiroidismo y en la presión hipertensión arterial sistólica aislada. A veces es importante para recordarlo. Recordemos que la presión diferencial es la resta entre las dos presiones, entonces tiene que subir una para que exista un aumento en esas presiones, ¿verdad? Entonces, por eso es que solo la sistólica es la que sube. Si en caso subiesen las dos, se mantendría la misma presión diferencial, aunque la presión arterial global aumente. Ahora, cuando esta disminuye, vamos a tener dos pulsos. El pulso parvus, que es un pulso pequeño,
es lo opuesto al Magnus básicamente, debido a una disminución de la presión diferencial. Y esto es a expensas de una presión sistólica baja. Como pueden ver, la sistólica es la única que está afectada y se va a presentar en estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, hipotiroidismo, hipotensión, insuficiencia cardíaca grave y taponamiento cardíaco. Em, Básicamente el mecanismo de la estenosis aórtica es como la válvula no se abre completamente, es un menor espacio por el que pasa la sangre y entonces pasa menos volumen, resultando en una menor presión. Una estenosis mitral, de igual manera, ¿verdad? No puedo mandar más sangre, aunque la válvula aórtica está sana, sí, por la válvula mitral me entra poca sangre desde la aurícula, ¿verdad? Todo está relacionado. Y de igual manera, insuficiencia mitral, si cuando el ventrículo se contrae, sale sangre también hacia la aurícula, eso le va a quitar volumen a lo que sale a través de la aorta. Entonces, si se dan cuenta, todas esas están relacionadas en el volumen de sangre que sale a través de la aorta y por eso es que disminuye la presión diferencial. Luego tenemos el pulso filiforme, que es como que el pulso parvus en esteroides, que es de menor amplitud, es rápido y difícil de palpar y por lo mismo se presenta en situaciones mucho más críticas, como es una presión sistodiastólica, donde ya bajan las dos, como pueden darse cuenta, asociada a taquicardia y es indicativo de choque. Entonces, ahora que ya vimos amplitud, vamos a ver lo que es la igualdad o la alternancia, ¿verdad? Es como es el pulso, es frecuente. También vamos a cuantificar qué tan igual es con nuestra percepción de ella. Entonces, tenemos dos tipos de pulsos que se mencionan aquí, en los que la alternancia está afectada. El primero es el pulso alternante o de Trovet. Esto es cuando nosotros tenemos una pulsación fuerte y luego una débil. Eso sí, cuando el ritmo está debajo de 120 latidos por minuto. Y esto se va a presentar en variaciones de la contractibilidad del ventrículo, variaciones del llenado del ventrículo, variaciones de la presión diastólica de la aorta y también la claudicación del ventrículo izquierdo. Si esta es leve, solo se va a presentar en esfuerzos. Ahora, si es grave, este puede ser permanente y señal de mal pronóstico. Cuando nosotros tengamos duda a la hora de palparlo y no estamos seguros si es un pulso alternante o de Trove, podemos corroborarlo a través de la auscultación. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el esfigmomanómetro y lo vamos a insuflar el manguito por encima de la presión sistólica. Ojo que para realizar esto ya se tuvo que haber realizado una medición de la presión arterial, entonces eh, podría ser que los doctores, así como cosa que pensamos ahí con Marcos, es que es posible de que algunos doctores decidan hacerlo en combo, ¿va? Que la primera pregunta es presión arterial y dependiendo de esa presión ya nos ponen a hacer, por ejemplo, algún tipo de corroboración de pulso paradójico de Kussmaul o de alternante de Trobe. Entonces, para corroborar el alternante, vamos a insuflar por encima de la presión sistólica. Luego, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a desinsuflar continuamente el manguito hasta que nosotros podamos auscultar los sonidos. Pero, como dijimos que se percibe primero un pulso fuerte y uno débil, esto solo va a permitir, o a esta presión, solo la mitad de los latidos se van a poder auscultar. Entonces, cuando nosotros sigamos descomprimiendo el manguito, de repente van a aparecer las pulsaciones débiles. Entonces, la frecuencia que antes nosotros escuchábamos se va a duplicar. Y esta es la forma de corroborar eh, este pulso alternante de Trove. Ahora, pasemos a lo que es el pulso paradójico, que, como habíamos dicho antes, lo relacionamos a lo que era el signo Kussmaul positivo en la ingurgitación yugular. En el pulso paradójico tenemos de que normalmente o fisiológicamente la amplitud disminuye durante la inspiración porque existe un atrapamiento sanguíneo en el lecho venoso pulmonar durante la expansión de los pulmones. Por otro lado,
La amplitud aumenta durante la expiración porque ese atrapamiento sanguíneo se invierte, ¿verdad? Toda esa sangre regresa a la circulación. Pero este fenómeno es imperceptible a la palpación, ya que la diferencia de presión que sucede en este mecanismo es menor a 10 milímetros de mercurio. Pero cuando el pulso se palpa, es porque esta diferencia de presión ya aumenta los 15 milímetros de mercurio. Y entonces, cuando igual que en el electroeco, nosotros tengamos duda, podemos comprobarlo a través de la auscultación. Y para esto vamos a colocar el esfigmomanómetro y insuflar el manguito, pero en esta vez en lugar de pasar o ir más allá de la presión sistólica, vamos a insuflarlo hasta 15 milímetros de mercurio por debajo de esa presión. Y entonces cuando nosotros auscultemos, vamos a poder notar esa desaparición de los sonidos arteriales cuando el paciente inspire, cosa que no debería ocurrir, ¿verdad? Porque eso solo ocurriría si la presión fuese, o sea, de manera fisiológica, si fuera menor a 10 milímetros de mercurio. Pero por eso es que colocamos la presión 15 milímetros de mercurio por debajo, para solo detectar cuando sea patológico. Y esto lo vamos a encontrar en pericarditis con derrame, pericarditis constrictiva grave con taponamiento cardíaco y es un signo de mal pronóstico en el asma bronquial. Cuando yo se lo consulté a mi doctor, nos dijo que era mal pronóstico en el asma porque en el asma también se daba esa como congestión sanguínea debido al atrapamiento aéreo. Ok, y luego finalmente vamos a ver lo que es el ritmo o regularidad, que esto cuando existe una alteración se va a conocer como arritmia. Y vamos a tener tres: la arritmia respiratoria, extrasistólica y completa. La arritmia respiratoria, básicamente de igual, es como bastante fisiológica. Con la inspiración, la frecuencia va a aumentar. Cuando nosotros expiremos, la frecuencia va a disminuir. Y esto es común en adolescentes, pero no lo es en adultos. De hecho, yo la otra vez lo comprobé y tal vez podrían comprobarlo ustedes sintiéndose el pulso. Y cuando ustedes inspiren, o sea, lo hacen de manera lenta, van a notar como paulatinamente el pulso va a ir aumentando en su frecuencia. Y cuando ustedes expiren, va a volver a bajar a su frecuencia basal. Ahora, con la arritmia extrasistólica, esta se refiere a la aparición de una pulsación antes de tiempo. Esto es frecuente y esto se da cuando existe una contracción cardíaca, pero que su origen no es en el nodo senoauricular. Esto puede presentarse solo si vence la resistencia de la válvula aórtica. Entonces, si vence la resistencia de la válvula aórtica, se va a percibir una pulsación anticipada seguida de una larga pausa compensatoria y luego una pulsación más enérgica. Esto se mencionó en palpitaciones, ¿verdad? Como que en palpitaciones uno no siente la extrasístole, sino la contracción más enérgica que le sigue, porque existe un mayor volumen en el ventrículo izquierdo y ese volumen extra es lo que crea esa distensión adicional en las arterias. Ahora, si en caso no es lo suficientemente fuerte para vencer la presión de la válvula aórtica, lo que vamos a percibir es una pausa que equivale aproximadamente al doble del espacio que separa dos latidos normales en el paciente. Y finalmente, la arritmia completa o irregular es cuando no existe ningún tipo de patrón. Hay distintos intervalos entre las pulsaciones y esta se presenta en la fibrilación auricular y en contracciones extrasistólicas, pero no aisladas como en este caso, sino como que fueran palpitaciones en salva, vaya agrupadas y de manera desorganizada. Ok, entonces ahorita que acabamos de terminar lo de palpación, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que no quedó claro. No, creo que todo bien. Ok. En este caso, para pues, no hacerlo tan tedioso, vamos a dar un descanso de 10 minutos. Vamos a regresar a las 8:05 para ver lo que es auscultación más que todo y empezar a ver los síndromes. Entonces regresamos a las 8:05.
Entonces, ahorita me dice que ya está presentando, pero solo si alguien me puede confirmar que ya se ve. Ok, buenísimo. Entonces, la auscultación es el método que nos va a brindar más información y es de más utilidad, principalmente en valvulopatías, insuficiencia cardíaca y arritmias. Vamos a ver antes que nada lo que es el procedimiento. Vamos a utilizar nuestro estetoscopio para auscultar los cuatro focos de la siguiente manera. Cuando estemos auscultando, primero vamos a identificar el primer ruido o ese uno. Y si no estamos seguros cuál es, utilicemos el pulso carotidio, palpamos el pulso carotidio mientras auscultamos y el sonido que coincida con el pulso, ese va a ser ese uno. Luego, pues de manera por eliminación, el otro va a ser ese 2. Luego vamos a empezar a buscar algún tercer o cuarto ruido. Luego, si es en un paciente sano, no se va a presentar, vamos a identificar lo que es la sístole, que es el pequeño silencio que se encuentra entre el primer y segundo ruido. Y posteriormente vamos a identificar la diástole, que es el gran silencio o el silencio que se encuentra entre el segundo ruido y la repetición del primer ruido. Luego que hayamos identificado el asístole y diástole, vamos a identificar otro ruido anormal, como lo es un desdoblamiento, algún soplo, el o soplo en galope, el frote, al igual que reforzamiento y atenuación. Entonces vamos a ver cada uno de estas anomalías en los ruidos. Primero, el desdoblamiento. ¿Qué es el desdoblamiento? Básicamente es cuando se perciben dos fenómenos sonoros en el mismo ruido cardíaco sin un silencio real entre ellos. Entonces ahí es cuando se le denomina ruido desdoblado. El desdoblamiento de S1 es raro y entonces casi lo que se enfoca el resto del documento y lo que más se evidencia es el desdoblamiento del segundo ruido. Este, como hemos visto anteriormente, puede presentarse de manera patológica o fisiológica. En la fisiología normal sucede durante la inspiración. Esto debido a un retorno venoso aumentado al ventrículo derecho. Y esto aumenta el llenado de este ventrículo, prolongando su diástole y retrasando el cierre de su válvula, de la válvula pulmonar. Entonces, cuando la sangre se acumula en el lecho venoso pulmonar, también disminuye el llenado del ventrículo izquierdo, lo que quiere decir que este se vacía de manera más rápida y hay un cierre prematuro de la válvula aórtica. Y esto se presenta en su mayoría en niños y jóvenes. Ahora, es patológico cuando el desdoblamiento se presenta sin importar el ciclo respiratorio. Aquí solo era en inspiración, pero aquí se puede presentar en inspiración y en expiración y se denomina en ese caso desdoblamiento permanente. Y puede presentarse cuando existe un aumento de llenado y presión del ventrículo derecho, como en la hipertensión pulmonar o en la comunicación interventricular o en el alargamiento de la sístole derecha en relación con la izquierda, que puede ser el efecto de un bloqueo de la rama derecha por retraso de activación, ¿verdad? La sístole no se da al mismo tiempo, sino de que se pasa antes esa información al ventrículo izquierdo, pero por algún tipo de bloqueo se retrasa la información al ventrículo derecho en la comunicación interauricular y en estenosis mitral. Bueno, ¿cómo se llama? Yo lo analizo en el caso de la comunicación interventricular porque como el ventrículo izquierdo maneja una presión más grande, cuando este se contrae, pues la sangre va a buscar el espacio de menor presión para moverse. Y el ventrículo derecho es uno de esos espacios que pues normalmente no estaría disponible, pero por eh, esta comunicación anormal, la sangre se desvía hacia ese ventrículo, llenándolo aún más y dando esto, el aumento de llenado y presión del ventrículo derecho. Ahora, vamos a lo que son el reforzamiento y atenuación. Los reforzamientos se presentan cuando las válvulas se encuentran más rígidas o cuando se cierran más abruptamente, como se presenta en la estenosis. Y estas tienden a tener una importancia clínica mayor que las atenuaciones, que son lo inverso, cuando las válvulas se encuentran más laxas o se cierran de manera incompleta, como en la insuficiencia.
Entonces, vamos a tener básicamente reforzamiento y atenuación de las válvulas auriculoventriculares y semilunares y de todas ellas juntas. Entonces, cuando tengamos un reforzamiento de las válvulas auriculoventriculares, esto nos va a indicar una estenosis mitral o tricuspidia. De manera inversa, si es una atenuación en estas mismas válvulas, vamos a tener insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia. Si hay un reforzamiento en las válvulas semilunares, es decir, la aórtica, la pulmonar, se puede presentar en hipertensión pulmonar, hipertensión arterial, estenosis aórtica, estenosis pulmonar y ateroesclerosis. La inversa, si se da una atenuación, esto nos puede indicar insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar. Ahora, si el reforzamiento se da en ambos tipos de válvulas, las semilunares y las auriculoventriculares, se puede presentar en hipertiroidismo o en un corazón hipercinético, es decir, un corazón que está trabajando en alta demanda, que puede ser cuando un paciente tiene fiebre, está haciendo ejercicio, está teniendo algún tipo de impacto emocional en la anemia porque se reduce la viscosidad de la sangre o en una fístula arteriovenosa, ya que el recorrido o el circuito se reduce. Ahora, cuando existe una atenuación de los ambos tipos de válvulas, esto puede indicar lo inverso, ¿verdad? Un corazón debilitado, que puede ser a causa de un infarto agudo del miocardio, en shock o insuficiencia cardíaca. O bien puede ser que hay algún obstáculo entre el corazón y el objeto que capta el sonido, ¿verdad? Como habíamos visto en el módulo de neumo, ¿verdad? Que algunas de las causas por las cuales podía haber una disminución en el murmullo vesicular es porque hay como que un obstáculo o algo que se interpone entre el estetoscopio y el objeto que vibra. De igual manera, las razones son bastante parecidas. La obesidad, el derrame pericárdico, que es análogo a esto, como en el derrame pleural es a neumo. El enfisema, aquí también está el derrame pleural izquierdo, ¿verdad? Porque es donde está el corazón, y neumotórax izquierdo también. Ahora vamos a pasar al tercer ruido cardíaco patológico. Este es un ruido que se percibe después de S2, es decir, durante la diástole, y se produce por el llenado ventricular rápido y las vibraciones que se producen en las paredes ventriculares. Es de difícil auscultación y se presenta solamente en pacientes menores de 25 años y embarazadas en el tercer trimestre. Es patológico cuando se genera un ritmo a tres tiempos que se asemeja el galope de un caballo, como un ritmo de galope. Y cuando la frecuencia cardíaca se encuentra entre 90 y 120 latidos por minuto, es decir, en una taquicardia. Y se acentúa mucho más cuando el ventrículo se encuentra hipotónico, es decir, como mucho más laxo y eso provoca que vibre aún más. Es un signo precoz de insuficiencia cardíaca izquierda y se ausculta mejor en la posición de pachón y en el ápex, ¿verdad? Como es una afección del corazón izquierdo, la posición del pachón es como la posición idónea para evaluar este tipo de trastornos. Y pues como recomendación yo les sugeriría como de que como que traten de ustedes hacer ese ritmo de galope, va como de caballo, para que se vayan familiarizando a qué se refiere. Luego, hablando de los óptimos, que es algo de lo que más habla el documento, es el sonido que aparece en relación con el ciclo cardíaco y son producidos por el flujo sanguíneo turbulento derivado del brusco aumento de la velocidad debido a anomalías valvulares, defectos septales o dentro de los mismos vasos sanguíneos. Nos dicen que los sistólicos van a ser eyectivos o regurgitantes y pueden ser, según su etiología, orgánicos o funcionales. Y los diastólicos pueden ser de llenado o regurgitantes y etiológicamente normalmente son orgánicos. Aquí tenemos una pequeña tabla que estaba en el documento que es muy útil para identificar el soplo, dependiendo en qué periodo se encuentra, cuál es y qué válvula está, en qué válvula se puede escuchar el soplo, a qué tipo de valvulopatía nos va a dirigir. Por ejemplo, si nosotros tenemos un soplo sistólico y que se escucha, tiene su máxima
captación en algún foco auriculoventricular, como la mitral y la tricuspidia, nos va a indicar una insuficiencia, ¿verdad? Porque durante la sístole, estas válvulas están cerradas. Entonces, si se escucha alguna turbulencia, quiere decir que la sangre está regresando hacia la aurícula, porque la válvula no se cierra bien. Ahora, caso inverso, es de que si fuese un soplo en las válvulas semilunares, como la pulmonar o la aórtica, quiere decir que esta válvula debería estar abierta durante la sístole. Y si hay flujo turbulento es porque no está abierto completamente, dándonos un indicio de estenosis. Y durante la diástole se invierten los roles. Indica estenosis cuando es en las válvulas auriculoventriculares e indica insuficiencia cuando es en las semilunares. Ahora vamos a hablar un poco sobre la descripción, cómo nosotros tenemos que describir los soplos. Primero vamos a utilizar el foco de máxima auscultación. ¿En qué foco lo escuchamos más fuerte? Luego, ¿dónde se ubica en el ciclo cardíaco? Si es sistólico, diastólico o es continuo, es decir, que se presenta en cualquiera de los dos periodos. Luego, la ubicación dentro de ese mismo periodo. Proto, si es al inicio, meso, si es en medio, tele, si es al final, o holo o pan, cuando es durante todo el ciclo cardíaco. También vamos a calificar lo que es la intensidad y para esto tenemos la clasificación de Levine y Harvey, que nos dan 6 grados para los soplos. El grado 1 es débil y lo importante aquí es de que es de existencia dudosa. Quiere decir que unos lo oyen y otros no, aún estando en una sala silenciosa. Los de grado 2 son de baja intensidad, pero ya todos auscultan este soplo en silencio. El grado 3 es un soplo moderado y claramente audible. No se produce frémito y se ausculta con el estetoscopio a 0 grados sobre el tórax, es decir, se coloca completamente paralelo al tórax. Ahora, el soplo grado 4 es donde ya se presenta por primera vez el frémito. Ya es un soplo más intenso y se puede escuchar cuando uno coloca el estetoscopio a un grado de 45 grados sobre el tórax. O sea, no está poniendo todo el esteto sobre el pecho, sino tiene una parte levantada. El de grado, perdón, el de grado 5 es de máxima intensidad, también va a tener frémito, pero este se va a auscultar incluso cuando el estetoscopio está a 90 grados, o sea, perpendicular al tórax. Quiere decir que solo una partecita realmente está en contacto con el tórax y aún así se ausculta. Y finalmente el sexto, que no es ni necesaria el uso de estetoscopio porque se puede auscultar, o sea, con el oído normal. También vamos a ver lo que es la irradiación, hacia dónde se mueven estos sonidos. Y es importante saber de que si se presenta más de un soplo, el soplo más intenso es el que se va a irradiar y normalmente estos son los del lado izquierdo del corazón. La irradiación va a seguir el recorrido de la sangre. Entonces, si nosotros tenemos un soplo aórtico, ¿verdad? Este se va a irradiar hacia donde vaya la sangre y la sangre va a agarrar por el callado aórtico, es decir, que va a distribuirse hacia el cuello, ¿verdad? Porque una de las ramas del callado aórtico es la arteria varicocefálica, la subclavia izquierda y también lo que es la carotidia izquierda. También va a irse hacia el segundo espacio intercostal izquierdo y el borde esternal izquierdo hacia el ápex, ¿verdad? Porque recordemos que, aunque no lo parezca, o al menos así lo trato de recordar yo, las arterias coronarias salen de la aorta, entonces técnicamente, siguiendo el flujo, también se iría para allá el sonido. Ahora, el soplo pulmonar simplemente se va a movilizar hacia el segundo espacio intercostal derecho, que sería como contralateral. Y el soplo tricuspidio también se va a mover al lado contralateral, que es hacia la derecha. Y el soplo mitral se va a irradiar hacia la axila y es posible que llegue hasta el dorso. También vamos a evaluar lo que es tono y timbre, pero pues eso no explora mucho el documento y dice que es algo que se adquiere con la práctica, pero había escuchado por medio de un doctor de patología que los tonos que, no, ¿cómo sería? Los soplos que sean sistólicos van a tener un tono más musical y tono alto, mientras que los que sean diastólicos tienden a ser de un tono más bajo.
Y finalmente, cuando lo estemos clasificando, vamos a ver cómo los soplos cambian según la posición, la actividad física y el tratamiento. Y ahora vamos a ver la clasificación según su etiología. Tenemos los orgánicos, que estos se deben a una lesión anatómica irreparable del aparato valvular, es decir, estenosis o insuficiencia, al igual que algún defecto septal. Normalmente son sistólicos o continuos y son intensos, que pueden acompañarse de frémito o filiparvatorio y sí se irradian. Ahora, cuando los soplos son de origen funcional, esto se debe a una dilatación del corazón y del anillo de inserción perivalvular. Como ustedes se recuerdan en anatomía, ¿verdad? Hay como que un esqueleto fibroso del corazón, alrededor del cual el miocardio como que se inserta y entonces tiene esos anillos donde las válvulas se insertan. Entonces, si esos anillos son un poco más grandes, pues la válvula no va a quedar completamente cerrada porque no se agranda en proporción con el anillo. Entonces, vamos a tener una válvula sana, pero insuficiente. Y va a haber mitralización cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo y triscuspidización o dilatación del ventrículo derecho, que esto ya lo habíamos visto cuando hablábamos de cómo cuando teníamos disnea de cúbito y pues el paciente optaba por la posición ortopneica, cuando esto desaparece, no es un signo de mejoría, sino de empeoramiento por esto, por una dilatación del ventrículo derecho en una insuficiencia cardíaca global. Estos son también sistólicos, pero no son muy intensos y son cortos y sí irradian poco y rara vez presentan frémito. Y finalmente los anorgánicos, que estos no hay lesión orgánica ni funcional en el aparato valvular, son mesosistólicos en medio de la sístole, de poca intensidad, tonalidad elevada y no se irradian. Y tienden a ser de origen mitral y pulmonar. No tienen significancia ya que no afectan la hemodinamia del flujo sanguíneo y aparecen en taquicardia, en individuos sanos cuando realizan esfuerzos y emociones, en pacientes febriles, hipertiroideos y anémicos. Aquí se menciona el ejemplo de los soplos inocentes, que son aquellos que no significan ninguna patología y se presentan en niños entre 3 y 7 años en un 30 al 50% de los casos y adolescentes y se atenúan con el tiempo hasta antes de los 25 años. Estos están localizados en el foco pulmonar y en el área paraesternal izquierda, donde pues, podríamos ubicar lo que es el foco pulmonar y tricuspidio. Son sistólicos de intensidad de 1 a 3, es decir, que no hay frémito, no se irradian, al igual que pues, el patrón que tienen los anorgánicos, y se encuentran en bipedestación, en esfuerzos y en emociones. Y ahora vamos con el frote pericárdico, que es otro tipo de sonido, pero este tiene diferencias importantes. El primero es de que es un ruido áspero, rudo y raspante que se asemeja al producido por una lija y que resulta del frote de las hojas pericárdicas inflamadas y despulidas. Es literal lo que uno encontraría en neumo con un frote pleural. Y este se ubica en cualquier parte del precordio, pero eh, pensemos, si se recuerdan, en neumo hablaban de que el frote pleural se iba a encontrar en lugares donde hubiera como más, como un contacto más íntimo entre las pleuras, por ejemplo, en el ángulo costodiafragmático. Entonces, igual aquí, los lugares donde el pericardio está como más distendido, tiene puntos de mayor contacto, ahí es donde se va a escuchar con mayor frecuencia, como la base del corazón, mesocardio y ápex. Y es más notorio cuando esta se distiende, como en la sístole y durante la inspiración, pero también se puede escuchar durante la diástole, solo es que se escucha mejor y este no guarda relación con los ruidos cardíacos y puede acompañarse de frémito, que es muy indicativo de pericarditis. Tiene sentido, ¿verdad? Incluso si nosotros nos vamos a neumo, ¿verdad? Frote pleural, pleuritis, eh, frote pericárdico, pericarditis. Y ahora vamos con las posiciones. Esto es importante para nuestra práctica. La primera es la posición de Harvey. ¿En qué consiste? Vamos a tener a nuestro paciente sentado
con una inclinación del tórax hacia adelante. Vamos a pedir que incline el tórax hacia adelante. Y esto lo que va a hacer es va a acercar la base del corazón hacia la pared torácica, lo que va a magnificar los ruidos provenientes de las válvulas semilunares, es decir, la aórtica y la pulmonar. Solo una observación respecto a esta maniobra. Es importante que nosotros estemos auscultando estos focos de las válvulas aórticas y pulmonar antes de realizar el cambio de posición a la posición de Harvey, para nosotros poder comparar, ¿verdad? Porque cuando nosotros estemos así con el paciente en posición erguida normal, vamos a escucharlo con cierta intensidad y ya cuando le hagamos la posición de Harvey, vamos a notar ese aumento. Luego tenemos la posición de Pachón, que como habíamos discutido anteriormente, es cuando colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, con la finalidad de acercar la punta del corazón a la pared torácica para la mejor palpación del PIN, aunque tomar en cuenta que se desplaza, y también para magnificar los ruidos de la válvula mitral. Ahora ya con maniobras, tenemos primero la maniobra de Rivero-Carvalho. Esta en esta se ausculta al paciente mientras éste hace una inspiración profunda. Esto va a aumentar el retorno venoso debido a la reducción de la presión intratorácica y va a magnificar los ruidos del corazón derecho, es decir, la válvula tricúspide y la pulmonar. También va a magnificar el frote pericárdico, ¿verdad? Porque cuando nosotros inspiremos, va a como que aumentar el espacio que ocupan los pulmones y eso va a como que generar que más estructuras entren en contacto con el pericardio, lo que va a aumentar el frote pericárdico. Y también nos va a provocar el desdoblamiento del segundo ruido, como ya habíamos visto anteriormente, su mecanismo. Ahora la maniobra de Valsalva. Y bueno, esto es algo como que yo lo utilizo para recordarme más o menos. Si se dan cuenta, como que las maniobras, al menos estas primeras cuatro, van como en pareja, ¿va? Harvey me ayuda a como que ver la base del corazón y Pachón la punta. Y la maniobra de Rivero Carvalho me ayuda a ver o a escultar lo que es corazón derecho. Y ahora la maniobra de Valsalva me va a ayudar a auscultar el corazón izquierdo. En este se va a pedir al paciente que realice igual una inspiración profunda, pero luego que puje o intente inspirar con la glotis cerrada, tal y como era la maniobra de Valsalva cuando estuvimos viendo otorrino. Esto va a aumentar la presión intratorácica, disminuyendo el retorno venoso y atenuando los ruidos del corazón derecho, lo que nos va a permitir auscultar de mejor manera los ruidos del corazón izquierdo en la válvula mitral y aórtica. Y finalmente tenemos la prueba del reflejo hepatoyugular o rondopasteur o abdomino yugular de Lien, que se relaciona a la regurgitación yugular que habíamos visto en inspección. Aquí vamos a necesitar poner mucha atención a las venas yugulares antes, durante y después de la presión abdominal. Vamos a colocar al paciente en un decúbito dorsal con el tronco elevado entre 30 y 60 grados y vamos a comprimir el hipocondrio derecho por 30 a 60 segundos y dependiendo hacia dónde se dirija nuestra palma es que vamos a diferenciar estas dos técnicas. Si nuestra palma se dirige hacia la columna vertebral, estamos realizando la técnica de rondopasteo, pero si nosotros dirigimos nuestra palma hacia el centro del abdomen, estamos realizando la técnica de Liang. Mientras nosotros realizamos esta compresión, vamos a observar las venas yugulares, principalmente la interna. Y también es importante que, como observación, que el paciente no esté realizando la maniobra de Valsalva, ya que obtendremos un falso positivo. Pero si nosotros realizamos eso en un paciente normal, lo que vamos a ver es que la presión aumenta por uno o dos latidos, pero luego desaparece, ¿verdad? Porque el corazón sí es capaz de manejar este retorno venoso aumentado desde el abdomen. Pero en un paciente que tenga alguna patología y tengamos un signo positivo, es cuando nuestra ingurgitación se va a elevar por 3 centímetros por encima de lo normal o por más de 15 segundos, que por lo que habíamos, o como yo lo relaciono, ¿verdad? Es de que lo normal sería hasta la altura del manubrio del esternón, ¿verdad? Más allá de ahí ya sería patológico. Y también que
se presenta independientemente de los movimientos respiratorios y que solamente desaparece cuando yo dejo de hacer presión en el hipocondrio. Y este es como que un poco la fisiopatía, ¿verdad? Se debe al aumento de retorno venoso por el desplazamiento de la sangre de las venas abdominales hacia la vena cava inferior y el corazón derecho es incapaz de acomodar el aumento de sangre que llega. Por lo tanto, redistribuye este volumen hacia la vena cava superior y sus tributarias, las cuales son las venas yugulares. Entonces, esta prueba es, es indicativa de insuficiencia cardíaca derecha y tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 96%. También es indicativo o puede estar presente en pericarditis y infarto agudo del miocardio derecho y alguna cardiomiopatía restrictiva. Y finalmente, con lo que es examen físico, vamos a ver otros signos que cuando tengamos hepatomegalia por congestión pasiva, es un signo de insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca global. Y esplenomegalia es rara en adultos, pero es más común en niños y es debido al mismo mecanismo que la hepatomegalia. ¿Ok? Entonces, antes de pasar a síndromes, ¿alguna duda, algún comentario respecto a lo que vimos ahorita en la auscultación? ¿No? Ok. En ese caso, para pues, ya que fue mucha información, vamos a dar un descanso de 5 minutos para que se relajen, tengan un descanso de toda esta información y vamos a resumir a las 8:37 y para ya finalizar viendo todo lo que son los síndromes. Sin más preámbulo. Ok, me dice que ya se presenta, entonces solo confirmo, Yosemite. Ah, va. Buenísimo. Entonces, estos son los síndromes que se mencionan en el documento de cardio. Tenemos por clasificación 4 tipos, básicamente. El de shock, los de insuficiencia cardíaca, los relacionados a cardiopatías isquémicas y aquellos relacionados a valvulopatías. Entonces, vamos a comenzar con el síndrome de choque o shock. Entonces, vamos a tener de que es un cuadro grave que se instaura a causa de una pérdida de volumen circulatorio efectivo. Esto puede deberse a una disminución del retorno venoso al corazón. Puede ser que sea debido a una reducción del volumen minuto o porque hay una caída de la presión arterial, es decir, hipotensión. También se va a presentar hipoxia ística o tisular y aumenta la permeabilidad capilar. Hemos dicho que la anoxia puede favorecer el aumento de la permeabilidad capilar, lo que favorece la pérdida de líquido y proteínas plasmáticas. El cuadro clínico, pues, va a ser variable. Puede ser de que sea leve o severo, que sea gradual o súbito, o que pueda ser breve o prolongado. Los síntomas y signos, vamos a tener algunos que son clave, como lo es la hipoperfusión, que puede llevar a una disfunción multisistémica, que quiere decir la disfunción que, pues, consecuentemente es la disfunción de múltiples órganos y puede dar lugar a lesión y muerte celular diseminada con respuestas corporales de situación amenazante, es decir, la respuesta simpática. Vamos a tener un estado mental de ansiedad al principio, pero como hablamos de hipoperfusión, el cerebro se va a estar quedando sin el oxígeno necesario para mantener sus demandas metabólicas, entonces vamos a ver cómo la ansiedad se convierte en confusión y finalmente puede terminar en coma, en los estados más prolongados y severos. En la presión arterial, como se mencionaba en la descripción, va a empezar normal, pero después va a haber un descenso que puede llegar hasta la hipotensión. Por lo mismo, ¿verdad? Si el corazón y bueno, en sí el cuerpo percibe de que hay una disminución en la volemia, va a tratar de como que quitar sangre de lugares no esenciales para pues dedicarlos a los lugares esenciales, como lo es, por ejemplo, el corazón y el cerebro. Entonces la piel es uno de esos lugares que pues el cuerpo cataloga como no esencial, entonces le va a quitar
la irrigación, y por eso es que se puede ver como fría, pálida, húmeda y viscosa, en respuesta de la vasoconstricción simpática. En el pulso vamos a tener el filiforme, que habíamos hablado que es como el parvus en esteroides. La respiración, taquipnea. Tengo hipoxia, eso le va a mandar, ¿cómo se diría? Va a estimular los centros respiratorios, en especial el centro neumotáxico, para que aumente la frecuencia respiratoria, disminuyendo cuánto dura la inspiración y por ende la expiración también. De manera renal vamos a tener las manifestaciones de oliguria y anuria, ¿verdad? Por lo mismo, puede ser de que llegue a tal punto de que el cuerpo decide también cortarle la circulación a los riñones, entonces va a disminuir el filtrado glomerular y la producción de orina. Y por lo tanto, especialmente cuando se llega a anuria, es un signo de mal pronóstico. Em, en patología habíamos hablado de la clasificación del shock en tres grandes grupos, que era el shock séptico, el shock cardiogénico y el shock hipovolémico. Entonces, la hemorragia entra en el shock hipovolémico, al igual que la deshidratación. El infarto agudo del miocardio entra en lo que es el shock cardiogénico, que relacionando, ahí es cuando vamos a presentar la ingurgitación yugular en inspección, al igual que el taponamiento cardíaco, también puede dar un shock cardiogénico y la sepsis, que, pues, por el nombre lo dice, está relacionado al shock séptico. ¿Alguna duda o comentario respecto al choque antes de movernos a insuficiencia cardíaca? No, ok. Entonces vamos a entrar de lleno a insuficiencia cardíaca empezando por la izquierda. Ok. Básicamente, una insuficiencia cardíaca es un trastorno funcional que se manifiesta por una incapacidad del corazón de inyectar la sangre y hacer frente a las necesidades metabólicas del cuerpo. Esto puede deberse a una disminución de la capacidad contráctil del corazón, que puede tener muchas causas, entre ellas un infarto agudo del miocardio. O puede ser que el corazón esté bien, pero lo que pasa es de que le entra más sangre de la que puede sacar, porque hay un aumento de la presión o volumen. Entonces, se puede clasificar como insuficiencia de gasto alto o bajo, sistólica o diastólica, aguda o crónica, retrógrada o anterógrada, pero según lo que nos concierne en el documento, la clasificamos según qué lado del corazón está afectado, derecha e izquierda. Y solo saber que la insuficiencia cardíaca global tiene signos y síntomas combinados de la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda y la disnea desaparece cuando existe tricuspidización. Propiamente de la insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos que cuando falla el ventrículo izquierdo se produce una éstasis de sangre procedente de los pulmones. Esto provoca que el flujo retrógrado da origen, eso provoca que haya un flujo retrógrado que es el origen de la sintomatología pulmonar, más que todo la disnea. Y predominan por lo mismo signos y síntomas de congestión pulmonar y manifestaciones respiratorias. Si nos damos cuenta, el izquierdo, pensamos qué circulación está antes de llegar al corazón izquierdo o el pulmón. Entonces ahí es donde se van a centrar como que la mayoría de las manifestaciones. O si nosotros tenemos un paciente que presenta varias manifestaciones respiratorias, nuestro primer como que análisis debería ir en relación a la insuficiencia cardíaca izquierda. El cuadro clínico que vamos a evidenciar va a ser disnea de esfuerzo, que es el síntoma más sensible, y la disnea paroxística nocturna, que es el más específico, ¿verdad? Como en salud pública vimos, sensibilidad significa la capacidad de nosotros eh, como que encontrar en una población la gente que está enferma. Ahora, específico es de esa gente que está enferma, los que realmente tienen la patología que a mí me interesa. Entonces, la disnea de esfuerzo es como para encontrar a aquellos que tengan esas características cardiogénicas que me interesan y ya la paroxística es la que me dice, ah, esta sí ya es más propia de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y es síntoma, recordemos, no lo confundimos porque después vamos a ver el signo más sensible y específico. Luego puede progresar a disnea continua y ortopnea hasta respiración de Chesney-Stokes. Como recordemos que el neumo
Cheyne-Stokes es un tipo de patrón respiratorio que normalmente se da cuando hay una hiporreactividad del centro respiratorio debido a traumas o, ¿cómo se diría?, afecciones propiamente del encéfalo o un déficit irrigatorio. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede provocar eso, un déficit irrigatorio. Además, se va a presentar tos, taquicardia, pulso alternante o de Trovet, desplazamiento del PIM debido a la cardiomegalia, es decir, hacia la izquierda y hacia abajo. Y el desplazamiento del PIM, es el signo más específico y sensible para la insuficiencia cardíaca isquial. Entonces, síntoma más sensible, disnea de esfuerzo, síntoma más específico, el disnea paroxística nocturna y el signo más sensible y específico, el desplazamiento del PIM. También vamos a poder encontrar soplos funcionales, disminución de ruidos cardíacos, galope ventricular, estertores crepitantes y subcrepitantes cuando se presenta lo que es ya el edema agudo de pulmón, roncosillos y sibilancias cuando se presenta asma cardíaco, oliguria y nicturia y aumento de peso por edema. O cuando ya es muy severo, ¿verdad? Y ya está afectado de manera grave el metabolismo, puede haber pérdida de peso. Y recordemos de que cuando se da el aumento de peso por el edema puede llegar hasta los 5 litros antes de que se evidencie de manera clínica. Y causas, tenemos hipertensión arterial, infarto agudo del miocardio, valvulopatía aórtica mitral e enfermedad coronaria. Entonces, nuevamente, ¿alguna duda ahorita con insuficiencia cardíaca izquierda antes de pasar a la derecha? Ok, vamos a pasar con la derecha entonces. Igual, las mismas causas, ¿verdad? Aquí tenemos una incapacidad del corazón de inyectar la sangre, pero ahora lo que vamos a tener afectado es el lado derecho. Entonces, lo que vamos a tener es signos y síntomas que predominan en la congestión venosa sistémica y edema periférico. Entonces, disnea es como que más prevalente en la izquierda y el edema es más prevalente en la derecha. Rara vez se da de forma aislada o pura y provoca un remanso de las venas cavas, tanto superior como inferior. Pero primero se desarrollan signos y síntomas de hipertensión venosa, después ya se presenta la afección renal por la oliguria y finalmente el edema. El cuadro clínico está caracterizado por ingurgitación yugular, se evidencia en el reflejo hepatoyugular o abdomino-yugular, hepatomegalia dolorosa o esplenomegalia en niños, oliguria y edema periférico. En las causas tenemos de que la insuficiencia cardíaca derecha sigue a la izquierda. Como habíamos dicho, rara vez es aislado pura. Y también por enfermedades pulmonares crónicas que nos dan un cor pulmonar crónico, como lo es el enfisema y la hipertensión pulmonar. Otra afección pulmonar que nos puede dar el cor pulmonar, pero de manera aguda, es la tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Eso es un evento agudo de igual manera, por lo tanto el cor pulmonar también lo es. ¿Ok? Entonces ahí concluimos con lo que es insuficiencia cardíaca y vamos a hablar sobre las enfermedades relacionadas a la cardiopatía isquémica, empezando con la angina de pecho. La angina de pecho es un síndrome que coincide con una disminución aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo y aporte de oxígeno al corazón en relación con las demandas de este. Esto es más predominante en hombres, en una razón 2:1, y en situaciones patológicas disminuye la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador, produce obstrucciones de flujo, la cual es principalmente causada por la aterosclerosis. Puede existir una sobrecarga de volumen debido a valvulopatías o una sobrecarga de presión, como en la hipertensión arterial o estenosis aórtica. También se va a dar una reducción del aporte de oxígeno y puede generar arritmias. Propiamente de la angina de pecho, ya que la cardiopatía isquémica también incluye el infarto agudo del miocardio, pero en la angina de pecho vamos a tener que es una precordargia por isquemia, pero que es precedida por un esfuerzo o emociones y que, por lo tanto, cede durante el reposo.
El cuadro clínico, vamos a tener diaforesis, palidez, palpitaciones, náuseas, vómitos, angustias, un examen físico normal, a excepción de la presencia de hipertensión arterial y taquicardia. Como ustedes se podrán dar cuenta y más adelante lo veremos cuando veamos el infarto, eh, bastante de este cuadro clínico se parece a lo que uno ve en el choque, pero yo como lo veo es primero va angina, después va infarto, y si todo eso como que se da una después de la otra sin tratamiento, termina en choque. Entonces, por lo tanto, se parecen bastante el cuadro clínico que se presentan en las tres patologías. Las causas pueden ser, en el 90% de los casos, por una estrechez aterosclerótica de las arterias coronarias. Tenemos factores predisponentes, que estos los vimos en pato con más detalle, como los modificables y no modificables. Pero tenemos la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, las hiperlipidemias, el estrés emocional y el sedentarismo. Y tenemos también factores desencadenantes, ¿verdad? Si nosotros tenemos factores predisponentes con que ocurra alguna de estas, puede ser que se dé el evento de la angina, como lo es el ejercicio físico, las emociones, el frío y el coito. Y si se dan cuenta, en todas estas, la demanda metabólica aumenta y por lo tanto las demandas del corazón aumentan también. Y por eso es de que puede desencadenar la angina. Entonces vamos a hablar de lo que es el infarto ahora, para cerrar esto de cardiopatías isquémicas. En este tenemos, ¿verdad?, el mismo mecanismo de que es una disminución del riego sanguíneo y aporte de oxígeno, pero en este la isquemia da una necrobiosis de algún sector del miocardio y entonces vamos a tener un cuadro clínico un poco más intenso. Por ejemplo, la precordalia ya va a ser de larga duración, mayor a 30 minutos, y no se va a relacionar con el esfuerzo y no se va a aliviar con el reposo. Va a ser intenso y va a generar disnea, manifestado como taquipnea. Puede existir ansiedad y sensación de muerte inminente, palpitaciones, náuseas, vómitos, confusión mental o síncope, hipotensión hasta llegar al shock, diaforesis, piel fría y pálida y ambos ruidos cardíacos apagados, taquicardia, arritmias y signos de falla ventricular izquierda. Y puede aparecer la fiebre. Como recordemos que va a haber necrosis, se van a liberar factores proinflamatorios, al igual que ciertas quimiosinas por el daño tisular que va a existir, lo que puede desencadenar la fiebre. Y hablamos de las causas, factores predisponentes y factores desencadenantes, que son los mismos que se hablaron en angina de pecho. ¿Ok? Entonces ahí concluimos lo que es cardiopatía isquémica y vamos a pasar a las valvulopatías. Antes de hacerlo, solo quiero cerciorarme, no hay ninguna duda respecto a lo que acabamos de ver de cardiopatía isquémica. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Buenísimo. Entonces ahora vamos a culminar con lo que son valvulopatías, empezando con la aórtica. En la estenosis aórtica vamos a tener una estrechez del orificio valvular aórtico, ya sea por lesiones inflamatorias o degenerativas, es decir, que se dan con la edad. Esto va a producir una obstrucción de la eyección ventricular izquierda. Esta es la valvulopatía más frecuente y predomina en hombres. Y a medida de que el orificio valvular se reduce, va a incrementar la carga de presión del ventrículo izquierdo. Y esto va a dar lugar a la insuficiencia cardíaca izquierda. Tiene sentido, ¿verdad? Si uno, por ejemplo, eh, tiene, por ejemplo, un globo lleno de agua y quiere sacar toda esa agua a presión, tiene, o sea, tiene que ejercer mucha presión para que el agua salga rápidamente. De lo contrario, porque el orificio es chiquito, va a salir de poco en poco. En el cuadro clínico vamos a tener de que al inicio son asintomáticos, pero cuando ya la estenosis se agrava y empieza a afectar al ventrículo izquierdo, ya vamos a tener las anginas de pecho, porque la demanda metabólica va a aumentar en el corazón. Va a haber disnea, característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, síncope, convulsiones, muerte súbita, palidez, pulso parvus,
hipotensión con presión diferencial disminuida, es decir, que se va a afectar la sístole, con PIM intenso, porque el ventrículo izquierdo va a estar echando el doble de punta para sacar, mantener el volumen sistólico, y además un soplo sistólico con irradiación hacia el cuello, ¿verdad? Y además aquí, no lo menciona el documento, pero puede existir reforzamiento. En las causas puede ser de origen congénito, lo cual es más común, que es tener en lugar de una válvula aórtica que sea tricuspidia, va a ser bicúspide. Y esto favorece a la calcificación degenerativa posteriormente. O puede ser adquirido por la endocarditis reumática o alguna degeneración aterosclerótica. Y ahora finalmente con la estenosis mitral. De igual manera sigue el mismo mecanismo que la aórtica. Va a haber una estrechez del orificio valvular mitral y esto produce una obstrucción del llenado, no de eyección, sino de llenado del ventrículo izquierdo. Y esto se detecta entre los 20 y 30 años. Este es, a diferencia del aórtico, más predominante en el sexo femenino. Como habíamos estudiado en la primera semana en datos generales, se decía de que esto se atribuye a que tal vez el anillo de inserción es más chiquito en mujeres que en hombres y por eso tiende a generar más complicaciones. Esto produce un aumento de la presión de la aurícula izquierda, ¿va? Porque cuesta llenar, o sea, que pase la sangre de la aurícula al ventrículo y esto puede llevar a la dilatación e hipertrofia de la aurícula. Y también va a producirse un flujo retrógrado hacia la circulación pulmonar por el aumento de sangre que regresa a la aurícula, lo que puede llevar a una congestión pulmonar y desbalance de las fuerzas de Starling, que produce extravasación de líquido hacia el intersticio y edema pulmonar agudo de pulmón, y da lugar al edema agudo de pulmón. En el cuadro clínico, característico, disnea de esfuerzo, todo esto relacionado a la insuficiencia cardíaca izquierda, y progresa a disnea paroxística nocturna y edema agudo de pulmón. Puede presentarse hemoptisis, palpitaciones, signos de insuficiencia cardíaca izquierda y luego global, pulso normal o parvos y primer ruido acentuado, ¿verdad? O reforzado por la estenosis, con soplo sistólico, y cuando ya existe hipertensión pulmonar, el segundo ruido va a estar acentuado y desdoblado. Y entre las causas tenemos igual fiebre reumática, que después puede llegar a endocarditis reumática y rara vez es congénita, tumoral o degenerativa. Ok, entonces con eso hemos concluido nuestro repaso de lo que es examen físico y síndromes para la segunda, pues para la práctica de cardiología ahorita en semio que se avecina la siguiente semana. Espero de que pues se hayan llevado pues información valiosa que les pueda ayudar en esa práctica para analizarlo de mejor manera y a la hora de estar ahí formular pues respuestas más orientadas a la fisiopato, que es lo que a los doctores les gusta escuchar, ¿verdad? Em, Como recomendación, yo solo les diría de que si tienen la posibilidad de leer los capítulos de Pato, de cardio, lo hagan porque eh, realmente son bastante explícitos en la patogenia, cómo se desarrollan estas enfermedades y al uno entender como más o menos qué es la enfermedad, cómo se desarrolla, qué complicaciones tiene, puede como que ir vinculando a qué presentaciones clínicas también van a ver cuando se den estas enfermedades. Y pues aquí Marco nos compartió un quizzes para pues terminar de reforzar el conocimiento y es muy útil, ¿verdad? Ya que ahorita solo escucharlo, especialmente si solo escucharon y no tomaron notas, pues lo importante es reforzar el conocimiento y ponerse a prueba para eh, forzar al cerebro a recordar esa información. Entonces, antes de terminar, solo quiero saber si pues hay alguna duda respecto a algo que no claro desde lo que eh, se vio hoy.